Pues buenos días de nuevo a todos y buenos días a todos los que nos van a seguir desde sus casas en una forma telemática. El sermón de este domingo aquí en nuestra iglesia bíblica, Reto la Esperanza, en La Coruña. Deseamos en el nombre de Jesús que la palabra de Dios sea un alimento, una fuente de refresco espiritual y una bendición para nuestras almas. En esta mañana vamos a comenzar en el Salmo 42, versículo 7. Ahí tendremos nuestro comienzo de este sermón y lo titularemos ¿Qué es la vida profunda? Con Dios, por supuesto. Bueno, ya todos estamos en este libro de los Salmos. Estamos al comienzo del libro segundo del Salterio o de los Salmos. Estamos en un salmo que casi todos coinciden y aceptan que es un lenguaje davídico, o sea, que es un salmo escrito por el rey David, aun cuando no tenemos constancia de que él haya sido el escritor en el registro que a veces encontramos en los títulos de nuestra Biblia. Vemos que es un salmo dedicado a los hijos de Coré y aunque también tendríamos diferentes apreciaciones, también la mayoría de las personas coinciden en que este Coré es aquel que fue juzgado después de su murmuración en tiempos de Moisés, en el capítulo 16 de Números, lo cual nos enseña que Dios tiene una gracia porque esta descendencia de este hombre terrible y de un testimonio fatal en el pueblo, podemos ver cómo Dios evidentemente siguió cuidando su descendencia. Independientemente de quién lo escribió o a quién fue dirigido, lo cual es fundamental e importante, yo no voy a desarrollar un sermón, digamos, expositivo de lo que es el Salmo 42. Yo voy a afianzar el sermón que con la ayuda de Dios trataré de compartir con vosotros basándome en el verso 7. El verso 7 será el apoyo de mi sermón para después salir tratando de presentar diferentes versículos para dar una idea de aquello que quiero hablar con vosotros. Dice así el verso 7, un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. El verso 8 dice, pero de día mandará Jehová su misericordia. Tenemos un canto muy lindo, inspirado en esta porción de este salmo. Y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Hace algunos años prediqué en Valladolid en una convención un sermón basado en este texto. Ya ha pasado algún tiempo. La fuente de mi inspiración fue sin duda la palabra de Dios y después un pequeño tratado de Watchman Nee, que fue un poco el que todavía afianzó, inspiró un poquito más aquello que fui desarrollando en este versículo. Es bueno a veces reconocer que nuestras fuentes también provienen no de nosotros mismos, porque a veces es más vergonzoso no decir que tu fuente procede de alguien que has leído, en cierta manera apropiándote de algo que no te pertenece. Entonces, honradamente, es un sermón que yo construí basándome en estos dos aspectos. Para mí el significado de este sermón en su tiempo era acerca de la importancia de una vida profunda. ¿Qué es una vida profunda con Dios? No podemos afectar a nadie, no podemos llegar a nadie, no podemos tocar el corazón de nadie si nuestro corazón no está viviendo profundamente. A veces nosotros sabemos que el Espíritu Santo es el hacedor de la obra, claro, por supuesto. Jesús nos enseñó que Él sería el encargado de hacernos saber quién es Jesús. Él tomará de lo mío y os lo hará saber.
Sí, pero todo esto muchas veces no deja de ser una teología o una doctrina sin ninguna fuerza cuando no procede de una vida profunda. Tú puedes explicar la mejor teología, tú puedes tener la mejor doctrina, pero si careces de una vida profunda, tú no estás llegando absolutamente, o yo no estoy llegando, o no estamos llegando absolutamente a nadie. Podemos sentirnos bien viviendo nuestro cristianismo, podemos disfrutar muchas veces en los cultos, en las reuniones, pero eso no significa que tengamos una vida profunda. Una vida profunda es un asunto tremendamente delicado y que debe de ser observado y debe de ser visto y valorado con mucha delicadeza y cuidado espiritual. La vida profunda es aquella que garantiza vivir santamente. La vida profunda es aquella que garantiza vivir una vida del agrado de Dios. La vida profunda nos protege del pecado. La vida profunda nos salva de tropiezos y de errores innecesarios, sencillamente porque en la superficialidad llegamos a pensar que somos profundos y después nos encontramos con disgustos en nuestra vida. A todos nos gusta disfrutar de aquellos textos que en cierta manera ensalzan o muestran y en cierta manera hablan con claridad de esa gracia de Dios. Y muchas veces nos gustan esas frases que los grandes literatos hoy, por medio de lo que tenemos en nuestros teléfonos, es muy fácil poner frases de muchos escritores y de muchos cristianos que nos han precedido. Pero eso no significa que tú o yo tengamos una vida profunda. La vida profunda nunca te exalta a ti. La vida profunda nunca habla de ti. La vida profunda habla de Dios en ti. Esa es la gran diferencia. Una persona puede ser el hombre más callado y sin embargo no tener ninguna vida profunda porque en todo momento su pensamiento es él. Un hombre puede ser la persona más habladora o más extrovertida que puede existir y no tener ningún tipo de vida profunda porque lo que expresa es él. Estamos hablando en un terreno cristiano, en un terreno religioso. No estamos hablando de personas inconversas, estamos hablando de muchos cristianos del tiempo actual que no viven una vida profunda y que yo o tú podemos ser uno de ellos. Vivimos en un tiempo en el mundo donde no tenemos la capacidad de explicar qué está pasando. Lo que está pasando no es normal. Todo lo que está sucediendo en el mundo no es normal. Nuestra vida tiene que prepararse para comprender los proyectos, propósitos de Dios, para poder estar preparados cuando llegue el momento que Dios tenga para nosotros. No es el momento de su segunda venida que tenemos que estar preparados, es mucho más. No es el momento de nuestra muerte que puede acontecer, es mucho más. No es el momento de nuestra prueba que puede venir, o nos puede sobrevenir, es mucho más. Es un asunto que no tiene que ver con aquello que de repente afecta a tu vida, es un asunto que tiene que ver con la calidad espiritual de tu vida. Tu superficialidad o tu profundidad. De esto depende nuestro cristianismo y el efecto y el afecto que podemos tener a otros. La pandemia, etcétera, etcétera, etcétera. La convulsión que hay en el mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Las locuras millonarias de las aventuras espaciales, todo esto nos está hablando del descontrol espiritual que el mundo tiene, de cómo el hombre está totalmente desviado y desorientado. Y nosotros no nos podemos perder en esta amalgama, en este escaparate vano y vacío que sencillamente es un artificio, es un fuego artificial que nos impresiona pero que no deja absolutamente nada y nos hace perder nuestra vida y nuestro tiempo. Cuando yo reflexionaba estos días sobre este versículo que el Espíritu Santo trajo a mi mente y a mi corazón,
lo volví a vivir exactamente igual y con la misma necesidad y viendo en mí muchos aspectos que deben de ser, como digo, transformados, que tienen que ser educados por el Señor en mi propia vida. El salmista está diciendo que un abismo, cuando estamos hablando de un abismo, estamos hablando de algo que es muy profundo y llama a otro argumento muy profundo. Tiene que ver evidentemente con Dios y tiene que ver con nosotros, aunque está auspiciado, aunque está sostenido, explicado por medio de una metáfora. Está usando lo que muchas veces en la Biblia encontramos en ese espacio del cual perdemos vista y no tenemos capacidad de medir. El abismo es muy tremendo, pero aún así Dios es mucho más vasto que el abismo, porque el abismo es creación de Dios. Pero nosotros no podemos. Entonces el escritor está usando esa metáfora para realmente ver esa profundidad que nosotros tenemos o no tenemos, para llamar a esa otra profundidad, para que realmente nosotros podamos vivir sostenidamente en una vida profunda. Aquí el escritor nos habla de las dificultades, nos habla de esas olas que pasan sobre nosotros, de esos momentos. No sé si alguna vez os habéis visto envueltos en una ola complicada que te atrapa. Yo recuerdo en México, cuando estuvimos estudiando en la escuela bíblica, nos llevaron de visita a Puerto Escondido. Si alguno os gusta el surf, eso es un lugar de práctica de surf. Ahí hay las olas, posiblemente entre otros lugares más grandes del mundo. De hecho, acaba de morir un surfista en Puerto Escondido, un surfista muy famoso, porque van a playas que están con bandera roja. Eso significa que es un lugar adecuado para la práctica del surf. Y ahí fuimos los estudiantes, yo y algún amigo, no tengo por qué mencionarlo, hermano todavía. Nos llevaron allí, estaba la bandera roja y nos metimos en el agua. Y yo recuerdo perfectamente, estábamos jugando con las olas. Nos levantaban, nos bajaban, ahí estábamos, disfrutando, riéndonos, hasta que de repente vino una ola que me atrapó. Yo recuerdo ir dando golpes con la cabeza, con los brazos, con las rodillas, contra el suelo de la orilla. Aparecí no sé cuántos metros desplazado. Pero yo pensé que allí me quedaba. Salí todo raspado, salí medio ahogado, pero viví para contarlo. Estas son las olas de las que está hablando el salmista. Olas que te meten en una situación donde tú no tienes ningún control, donde tú no tienes ninguna suficiencia y únicamente la profundidad de tu alma es aquella que te conecta y te lleva a tener una comunión con Dios. Y si no existe esta profundidad, entonces sigues, como digo, expuesto a errores innecesarios. Cuando estamos hablando de esta enseñanza, estamos hablando de la importancia y de la relevancia que tiene asomarnos sin vértigo a la realidad de nuestros corazones. Para nosotros, como digo, la vida es normal, vivimos con prisa, vivimos con planes, vivimos con expectativas a meses vista. Como digo, elaboramos un plan de vivencias, de vacaciones, de ideas, de esperanzas, de deseos, pensando que todo viene en esta manera, pero muchas veces nos olvidamos de nuestro hoy, que es lo que va a determinar todo lo que el futuro tiene. Entonces, cuando nosotros nos paramos a pensar y sin vértigo nos asomamos a esa realidad, entonces contemplamos nuestra insuficiencia. No hay nadie aquí que pueda decir yo soy suficiente, porque sería contrabíblico. Todos tenemos una insuficiencia. Y desde esa insuficiencia, entonces buscamos tener la profundidad para que Dios nos permita vivir relacionándonos con Él profundamente y afectando a la vida de otros profundamente y viviendo en la iglesia profundamente, discerniendo, como digo, el cuerpo de Cristo. Entonces tu vida va a tener un efecto espiritual.
iremos viendo algunos asuntos o algunos versículos que nos van a ir recordando algunas cosas. Primer libro de Samuel, capítulo 16. Algunos van a ser versículos muy conocidos, contextos muy conocidos, pero no por ello sin nada para decirnos. Estamos en el momento en el que Dios había determinado desechar a Saúl y había determinado ungir, había escogido al rey David. Esto es un abismo que llama a otro abismo. Dios, desde su gloria, determina aquello que nosotros no comprendemos ni vemos con tanta facilidad. Nosotros vemos la película de la vida con todos sus personajes, con todos sus actores, pero Dios lo ve en una manera muy diferente. Y nosotros tenemos que ser capaces, por la gracia de Dios, de vivir esa profundidad corrigiendo todo aquello que es tan equivocado en superficie. Todos tenemos muchas cosas que corregir hoy en superficie con urgencia. Aquí ahora estamos viendo que se trata de la monarquía de un pueblo, se trata del gobierno de un pueblo. El primer rey había fracasado, Dios no había fracasado, y el segundo rey tenía la oportunidad de ser aquello que Dios quería y deseaba en cuanto a él. Y hay un tercer protagonista que es evidentemente el profeta, a quien Dios le revela quién va a ser este rey. Cuando nosotros estamos viendo esto, podemos ver con tanta claridad esa vista, esa predestinación, esa presciencia de Dios en cuanto a todos los asuntos, porque David era lo que Dios había escogido y lo sabemos con total claridad, pero no podemos comprenderlo en su totalidad. Entonces vemos que David no solamente es un antepasado de Rahab, la prostituta de Jericó, que fue la madre del marido de Ruth, sino también sabemos que Ruth fue bisabuela de David, una prostituta y una moabita. Esto se nos habló el otro día en la genealogía de Mateo, ¿recordáis? Pero ahora vemos que en este asunto dice que los hermanos de David están allí dispuestos para ser presentados por Isaí. Recordamos, el nieto de Ruth y el padre de David. Entonces trajeron al mayor y dice el verso 6, y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto, delante de Jehová está su ungido. ¿Quién dijo esto? Samuel. ¿Quién era el que tenía que ungir al rey de Israel? Samuel. ¿Quién era el que tenía la profundidad y la palabra para determinar un asunto tan fundamental y tan importante? Samuel. Entendemos que este hombre, que es el encargado de enseñar los sacrificios, que es el encargado de determinar todo el desarrollo religioso de un pueblo, difícilmente podía fallar en su apreciación, ¿verdad? Ahora mi pregunta es, ¿hasta dónde ves tú falibilidad en tus apreciaciones? ¿O hasta dónde vemos nuestra falibilidad? Entendemos la palabra falibilidad, capacidad de fallar en nuestras apreciaciones. Si tú vivieras en los tiempos en los que Samuel vivió y escucharas hablar a Samuel, dirías, este hombre está hablando la palabra de Dios. No puede fallar. Y lo que está diciendo no es cualquier cosa. No está diciendo a Isaí, vamos a orar a ver si Eliab es. No está diciendo, vamos a poner delante de Dios estos asuntos y en una semana nos vemos. Samuel está declarando con total contundencia, con total rigor y con total convencimiento, delante de mí está el ungido de Jehová.
A quien estamos viendo es el elegido de Jehová. Bueno, esto nos lleva a un misterio, ¿no? Esto nos lleva a un asunto que se escapa a nuestra vista natural o incluso a nuestra vista espiritual, que puede ser confusa si es superficial. Esto nos lleva a un abismo que únicamente Dios nos puede aclarar cuando nosotros estamos en esa relación profunda, cuando el abismo llama al abismo a la voz de sus cascadas, cuando realmente estamos en esa comunión profunda con el Señor. Ahora, ¿qué es lo que está apreciando aquí Samuel? Este momento a mí me recuerda un momento de Cristo después de su entrada triunfal en Jerusalén. Esto lo recoge el capítulo 11 de Marcos y el capítulo 21 de Mateo, cuando maldice la higuera estéril. Y ahora vamos a leer el siguiente versículo y a ver si me dais la razón o podemos ver el parecido que tiene, ¿verdad?, con lo que estamos hablando. Entonces Dios respondió a Samuel: no mires su apariencia, ni lo grande de su estatura. Indudablemente esto nos recuerda a Saúl. Saúl era así, un hombre que era de hombros para arriba más alto que el resto del pueblo. Porque yo, ¿qué dice? Lo desecho. O sea, no es esto el asunto que a mí me hace escoger a un hombre, dice Dios. Ahora, ¿qué ves en ti? ¿O qué veo en mí? Por lo cual yo creo que Dios se agrada de mí o me ha escogido. Mucho de lo que vemos en nosotros es lo que acabamos de leer. Y si somos honrados y honestos delante de Dios, tenemos que aceptar que es así. Jesús, cuando se acercó a esa higuera, lo que vio que fueron hojas. Hojas que indicaban fruto. Pero no era tiempo de ¿qué? De fruto. Y cuando fue a comer de esa higuera, no halló fruto y la maldijo. O sea, Jesucristo tuvo una actuación radical. Jesucristo, en esa enseñanza que es parabólica y que sin embargo es una realidad histórica de un arbolito que se secó, un árbol con vida que se secó, para Cristo era importante su actuación en el momento donde Él entraba en su última semana de vida para poder dar a entender al pueblo de Israel que eran únicamente hojas. Pero esto también nos habla a nosotros hoy. Tú y yo podemos ser únicamente hojas. Hojas que aparentemente hablan de Dios. Hojas que aparentemente expresan teología. Hojas que aparentemente expresan doctrina. Hojas que aparentemente parecen cristianas, pero que en profundidad no tienen absolutamente nada. Y esto debe de inquietarnos, porque aquí está el fracaso del cristiano. Yo hay muchas cosas que no solamente debo de procurar ver en mi propia vida, aceptando mi propia insuficiencia, sino que a la vez debo de preocuparme por aquellos que me preocupan y a quienes amo. Y me estoy dirigiendo con todo el amor de Cristo que hay en mi corazón. Y te quiero decir honesta y honradamente, hermano, en nuestra vida hay hojas. Hojas que engañan. Hojas que no hablan de profundidad con Dios. Hojas que a Dios no le. Esto conmueve mi alma si estoy vivo espiritualmente. Si no estoy vivo espiritualmente, esto no me va a decir absolutamente nada. Nada. Ni me va a importar. Pero si tú estás vivo espiritualmente y tienes una proyección de hojas, como digo, bien intencionadas, de hojas que pueden hasta engañar a aquellos que te quieren, pero son hojas. Dios está viendo tu realidad y tu realidad no es profunda, y si no es profunda te secarás.
y fracasarás en nuestra o en tu religión. Es el camino que tú estás decidiendo vivir. Dios te está dando tiempo para poder actuar. Dios te está enseñando que la vida es más profunda de lo que nosotros o tú estás viviendo. Dios te está hablando domingo tras domingo, día tras día, en tu lectura de la Biblia, a través de los servicios a los que asistes, en las reuniones, en conversaciones, pero tú sigues manteniendo tus hojas porque es lo único que te da un poquito de seguridad. Y recuerda que Adán y Eva pusieron hojas, pero Dios seguía viendo su desnudez. Todas las cosas están desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Dice Hebreos en el capítulo 4, versículos 12 y 13, donde nos habla de esa palabra, que es espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu y discierne hasta lo más profundo de los pensamientos que hay en el corazón. Mis hojas, tus hojas, no nos sirven. Tienes que entender, hermano. Tienes que dejar las hojas de la teología, tienes que dejar las hojas de la educación, tienes que dejar las hojas de la apariencia, tienes que dejar las hojas de la autoconfianza, tienes que dejar las hojas de la egolatría, que aunque escondidas de cierto olor cristiano, no son más que hojas. Dios no ve esto. No es que no lo vea, es que ni lo aprecia ni lo valora. Lo que otros hablan bien de ti, Dios en muchos casos, o de mí, lo desecha. Pero ahí voy cada día, siendo un buen representante de mí mismo, pensando que voy a llegar lejos y lo único que tengo son hojas. Esta enseñanza es contundente, ¿verdad? Es profunda, es reflexiva. Nos hace pensar en cuál es el problema, diagnostica, trae luz sobre nuestras realidades y nos invita a actuar diligentemente, en una manera rápida, porque de esto depende nuestra vida con Dios. El mundo seguirá siendo mundo. Satanás seguirá siendo Satanás. La carne seguirá siendo carne. Los enemigos de Dios seguirán siendo los enemigos de Dios. Pero yo tengo que actuar y tengo que usar los medios de gracia de Dios para poder ponerme en el lugar de los bienaventurados y de los bendecidos, para poder asegurar mi vida y dejar de confiar en mis hojas. Y siempre tengo la respuesta, y siempre tengo la palabra, y siempre tengo la justificación, y siempre tengo las razones, y siempre tengo las explicaciones, y siempre hago las cosas por algo. Y no me doy cuenta que son hojas. Preocúpate por tu vida, hermano. Amén. Samuel no tenía ojos para ver, siendo nada más y nada menos que el último juez, profeta y responsable de la vida espiritual de un pueblo. Porque yo lo desecho, dice el Señor, porque Dios no mira las hojas. Esa higuera estaba allí, apreciada por muchos, pero su realidad no estaba escondida de Dios. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira la profundidad. Tu profundidad. Un abismo llama a otro abismo. Es curioso pensar por un momento, ¿qué es lo que nos quiere decir el Señor?
Es fácil a veces cuando tenemos un fracaso, cuando cometemos un error, cuando somos descubiertos, cuando realmente salen a la luz nuestras miserias, actuar en consecuencia, ¿verdad? Actuar con celeridad, con prontitud, con rapidez, porque nos conviene. Nos conviene solucionar las cosas, pero eso no es profundo, son hojas, son tiritas superficiales, no tratan los problemas. Nos levantamos para muchas veces volver a lo mismo sin tener una percepción o una comprensión de que no hemos entendido las hojas. Pero Dios sigue diciéndonos, el asunto no tiene que ver con tu vida externa, con tu apariencia, con tu guapura de físico, con tu bien arreglarte. Muchas veces las decoraciones no son más que externas. Y con esto no estoy diciendo que no trates de ir limpio, de ir arreglado. Estoy diciendo cuánto valor das a tu belleza. Si crees que con eso vas a conquistar el mundo, estás equivocado. Tu belleza exterior no es el asunto. Da gracias a Dios si Dios te ha dado una belleza, pero no te jactes de ella. Porque igual puede ser muy bello por fuera y muy feo por dentro. Y la gente no es capaz de ver porque se queda únicamente con las hojas. Que el Señor nos ayude a tener una belleza interior, porque esto es lo que va a afectar la vida de otros. Si quieres predicar, si quieres tener un ministerio de maestro, si quieres tener un ministerio en la iglesia, entonces busca esta vida profunda, porque no va a ser tu capacidad ni tu posibilidad mental la que va a hacer de ti un hombre de Dios. Va a ser tu profundidad con Dios. El secreto que tienes con Dios, que solo Él conoce. Amén. Vamos un momento a la primera carta de Pedro, solo pararnos en una pequeñita frase ahí. Entonces podemos ver que Samuel no percibía este asunto y tenía una dificultad de poder ver lo que Dios veía, y Dios tuvo que enseñarle, ¿verdad? Tuvo que recordarle. Sabemos que históricamente el momento en el que David fue ungido fue el momento en el que el Espíritu Santo se fue de la vida de Saúl, se apartó de Saúl. Y Saúl entró en un tiempo terrible de malestar, de depresiones, que tenía que ir David a tocar el arpa, eso os acordáis, ¿verdad? Y a calmar su propio corazón. Pero esos hermanos que estaban ahí y que vieron quién era David y lo que realmente habló Samuel en cuanto a lo que David era dentro de, como digo, del protocolo de ungimiento de un rey. Recuerda que cuando las filas de Israel estaban contra los filisteos, atemorizados por el gigante Goliat, y David apareció ahí, aquel de quien dijo el padre, tengo uno que está con las ovejas. ¿Qué le dijeron? ¿A qué vienes? No entendía. Hojas puras. Tu vida profunda con Dios, muchos nunca la entenderán. Muchos se beneficiarán de ella, pero Dios te guardará del orgullo. Nunca lo olvides. No es buena apuesta las hojas. Siempre nos conducen a un fracaso. Amén. Ahora fíjate lo que dice el apóstol Pedro. Solamente citamos el verso 4, ¿verdad? No estamos en un estudio de matrimonial, ni de maridos, ni de esposas. Estamos hablando de la profundidad de un creyente, lo cual es perfectamente aplicable, este texto. Él dice que el adorno, ¿verdad?, de las esposas, aquí está hablando de las esposas, no sea de nuevo el superficial, el externo, los peinados ostentosos, la economía ligera, la mala administración, el en cierta manera, como digo, cuando se dice, cuando dice, estoy chuleando, ¿verdad? Estoy tratando de dar una imagen de lo que yo tengo.
¿verdad? Y dice la palabra de Dios que esto no es lo importante, no es lo fundamental, sino, y ahora dice, el interno. Y por favor, ponle ahí el pronombre yo, porque hay falta. Ahí la traducción correcta es el yo interno. El yo interno. El del corazón. En el incorruptible adorno, ahí tenéis la palabra ornato, es adorno, de un espíritu, como digo, afable, dice, y apacible, que es de gran precio delante de Dios, de un espíritu tierno, de un espíritu amable. Pero ahora, para ahí, el yo interno. Ahí tienes el término griego kriptos, que es escondido. Es aquello que no se aprecia a los ojos, que únicamente puede ser visto por Dios. De este yo tienes que preocuparte. Las hojas pueden vestir nuestro yo interno y pueden dar una imagen, una apariencia, en muchos casos, aceptable. Una apariencia que llego a tener o a sentir un cierto orgullo. Pero sin embargo, Pedro te está diciendo bajo la unción de Dios el yo interno. ¿Recuerdas Colosenses 3, versículo 1, la gran teología del apóstol Pablo? Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque muertos sois y vuestra vida está escondida, criptos, con Cristo en Dios. Un abismo llama a otro abismo. Este es el yo interno, hermanos. El yo que tienes que proteger y cuidar en cada momento de tu vida. El yo que partirá de este mundo, el yo que se encontrará con Dios, el yo que vivirá en la eternidad. Este es el que te debe de preocupar. No debes de sentir orgullo de lo superficial que hay en ti. Es vano, es efímero, es temporal, se desvanece, terminará, concluirá y en muchos casos no honra a Dios. Qué importante es esto, el yo interno. Pero recuerda que yo puedo tener una percepción de mi vida en la que pienso que estoy cuidando el yo interno y sin embargo estoy actuando en superficialidad. Hay una parte de tu yo interno que es incomunicable, que únicamente es la base de tu relación con Dios, que no es algo que tú puedes regar y puedes compartir con todos como si todos fueran Dios. Nadie es Dios en tu entorno. La persona más cercana, la persona que más te ama, la persona a quien tú amas, no es Dios y por lo tanto únicamente a Dios le debes esa relación, porque de este buen entendimiento dependerá tu buena relación con los demás. Nosotros somos dados, como digo, a contar todo lo que sucede en nuestro interior. Pero hay asuntos que Dios quiere que tú lo sepas salvaguardar, proteger, cuidar, porque ahí está tu buena y sabia y correcta actuación. Amén. Nosotros, como digo, enseguida sacamos todo. Son hojas, bonitas, pero hojas. Hay algo interior que nunca nadie debe de poner su mano, porque es de Dios. Cuida el yo interno. Cuídale. Cuídale con el celo de Dios. Si en verdad amamos a Dios. Amén. Vamos a ir ahora al Evangelio de Marcos. Y aquí
Tenemos otro texto muy conocido. Capítulo 4. En el versículo 5 y 6 y en el versículo 16 y 17 estamos ante la parábola del sembrador, muy conocida, muy predicada, posiblemente de los textos más expuestos de la Escritura, pero como dijo alguien sabiamente, menos aplicados. Y por eso digo, la Biblia no consiste únicamente en exposición, sino en aplicación. Y si no hay una aplicación, entonces no va a haber el fruto consecuente. Dice el segundo ejemplo de las 4 tierras que aquí se nos presenta. Dice que hay una parte de esta semilla que cae en pedregales, donde no tenía mucha tierra. ¿Y qué hizo? Brotó pronto. Observa, observa, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol, se quemó, porque no tenía ¿qué? Profundidad. ¿Y qué? Y se secó. Ahora, cuando tú lees la parábola del sembrador y la ves desde tu propia experiencia, ¿con qué tierra te identificas tú? Estaría bien. Yo no te voy a decir cuál tierra eres, pero te diría que trataras de ver con honestidad y con profundidad lo que aquí Jesús nos está enseñando, como digo, en esta enseñanza tan sencilla, tan conocida, tan hablada, tan compartida, tan expuesta, pero a veces tan poquito aplicada. A veces nos vemos en la tercera tierra, los afanes del siglo. Parece como que ahí hay un grado de espiritualidad mayor, pero esta segunda tierra es bastante significativa. Primeramente, nos habla acerca de que es una tierra que no tiene profundidad y que por causa de su falta de profundidad es una tierra que se va a... ¿Qué le pasó a la higuera? ¿Por qué se secó? Porque no tenía ¿qué? Fruto. El fruto es aquello que tiene que ser manifestado, y si no hay fruto, no hay evidencia de tu cristianismo. No tiene que ver esto con que la gente opine de ti. Esto no es la frase fácil de decirle a un cristiano, no, es que no veo fruto en ti. No, no somos nadie para decirle esto a nadie, pero Dios sí que está viendo el fruto. Y de este fruto depende no solamente tu buen testimonio en la iglesia, sino una vida que redunda en la gloria de Dios y también una vida con éxito en lo que a Dios concierne, en lo que a Dios refiere. Tú puedes tener las mayores capacidades, puedes incluso ejercer dones, pero sin embargo carecer de fruto. Y el fruto es la evidencia interior del cristiano. Sin este fruto el cristiano es cuestionable siempre. Entonces tenemos que ver estas cosas si queremos crecer. Amén. No nos avergoncemos. Yo sé que a veces la palabra trata con nuestros corazones, pero Dios no busca avergonzarnos, Dios busca edificarnos, siempre. No nos avergüenza. Es Satanás quien está a veces haciendo esto. Entonces dice Jesús en su explicación, que está en el verso 16, dice, estos son asimismo los que fueron sembrados entre piedras, los que cuando han oído la palabra, al momento, ¿qué? Tienen una buena actitud hacia la Biblia. Son de los que dicen amén. Son de los que se deleitan con los mensajes. Son de los que salen de una reunión y dicen qué buena palabra hemos escuchado hoy. Son personas que realmente llegan a estar contentas con ellas mismas
porque ven que a su lado hay otras personas que no llegan a esto. Pero sin embargo, están engañadas. Y tú y yo podemos ser uno de estos. ¿Tú crees que puedes ser uno de estos? Claro. Y entonces dice así, pero no tienen ¿qué? Profundidad en ellos. O sea, el yo interno no está cuidado, sino que son ¿de qué? De corta duración, porque cuando viene el problema, la tribulación o la persecución por causa de la palabra, enseguida ¿qué? Actúan sin fruto. O sea, son cristianos mientras las cosas van como a ellos les agrada. Aquí no estamos hablando de la tribulación ni de la persecución, estamos hablando de cosas sencillas de la vida, de aquello que nos contradice. ¿Cómo actúas ante aquello que te contradice? ¿Cómo actúas ante aquellas cosas que no dan razón a tus deseos y a tus anhelos? ¿Qué es lo que está pasando aquí? La falta de profundidad evidencia la realidad del cristiano. Mira, yo he tomado, y voy a leerlo en esta mañana, unas cuantas frases que a mí me hicieron pensar en mi vida. Porque digo, yo puedo y soy susceptible de ser este tipo de creyente. Exactamente igual que tú. No te engañes creyendo que estás en la cuarta tierra. Mira las 4 tierras relacionadas con tu propia vida. Se nos enseña en segundo lugar el terreno de los pedregales, que hay algunos oyentes del Evangelio cuyos corazones son como el terreno pedregoso en el campo. Son aquellos a quienes la predicación les produce una impresión transitoria, pero no profunda. O sea, reciben la palabra con gozo, pero la palabra después no produce el fruto duradera y de efecto permanente. Se complacen en escuchar sermones en los que se plantea la verdad. ¿Cuántas personas aquí nos complacemos en escuchar sermones donde se predica la verdad? Casi todos. Amén. Pueden hablar con aparente gozo y entusiasmo acerca de la dulzura del Evangelio y de la felicidad que experimentan al escucharla. O sea, son quebrantados también. Lloran alguna lágrima durante algún servicio, alguna reunión, alguna predicación. Pueden derramar lágrimas por las exhortaciones de los predicadores y hablar con aparente seriedad de sus conflictos internos. O sea, llegan a tener una verdad cuando hablan de sus problemas. Esperanzas, luchas, deseos y temores. Pero por desgracia no hay estabilidad ni profundidad en su cristianismo. No tienen raíz en sí, palabras de Jesús. No hay profundidad. Sino que son de corta duración. Realmente no está viendo una obra total y verdadera del Espíritu Santo en sus corazones. Vienen a ser como la calabacera de Jonás, que salió un día y el mismo día desapareció y manifestó lo que había en el corazón de este profeta. Oseas 6:4, vamos a leerlo, por favor. Atienda la palabra, que creo que te hace falta, hermano. Nuestros hogares dependen de nuestra buena comprensión de la palabra. Versículo 4 del capítulo 6 del profeta Oseas. ¿Qué haré a ti, Efraín?
¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Esto es la palabra de Dios a su pueblo, diciéndole: la piedad que mostráis, el cristianismo que mostramos, viene a ser como un rocío de la mañana, viene a ser realmente como la nube de la misma mañana que se desvanece. Cuando tú piensas en esto y piensas en esta parábola del sembrador y lo que estamos enseñando, nos damos cuenta que es perfectamente complementario, que realmente forman un paralelismo explicativo en cuanto a lo que nos quieren decir. ¿Qué nos quieren enseñar? De nuevo, la importancia de ver las hojas, la importancia de ver lo profundo, la raíz. ¿Para qué? Para sostenernos en las dificultades, para poder vivir un cristianismo con fruto, para tener profundidad en nosotros mismos, para que un abismo llame a otro abismo. A veces estamos luchando por nuestro propio entorno. Queremos cuidar nuestro matrimonio. Queremos tener una imagen piadosa. Queremos mostrar que nuestra casa es una casa que está siendo edificada por Jehová. Y citamos ese precioso salmo: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Es un buen propósito, ¿sí o no? A veces queremos que nuestros hijos en las reuniones estén entendiendo la Biblia, estén comportándose, que tengan una quietud, que realmente estén dando una apariencia de que nuestro hogar es un hogar sólido y cristiano. Muchas veces únicamente queremos mostrar de nosotros lo bueno. Pero Dios nos está enseñando que mucha de nuestra piedad es algo que se desvanece pronto. Y que muchas veces somos como esta tierra donde hay piedras. Y el problema no son las piedras se apartan. No era el problema las piedras. No le eches las culpas a las piedras. Echa la culpa a la falta de profundidad. A veces quieren corregir, casi siempre. Mi justificación es otros. ¿Y aquel qué? Pero aquel tampoco oye. O aquel oye. O aquel tiene. O aquel no tiene. O estas son las circunstancias por las cuales yo tropiezo. Justifico mis actos. Pero el problema de la tierra no son las piedras, ¿verdad que no? Las piedras son la justificación donde escondemos nuestra falta de raíz o profundidad. Cuida tu falta de profundidad, cuidemos nuestra falta de profundidad, porque de esto depende, como digo, nuestra felicidad cristiana. Aprende a ver. Debemos de diferenciar lo que son únicamente hojas orgullosas. Es como Dios las califica, orgullosas. Y a Dios no le agrada y Dios las desea, porque no son dignas de la cruz. ¿Cuánto nos queda, verdad? A todos, a todos. Hay muchos en la congregación que escuchan el Evangelio y cuya alma está exactamente en este estado. No son oyentes descuidados o distraídos, como muchos que le rodean, y por tanto son tentados ¿a qué? A pensar bien de su propio estado. ¿Ves la trampa? Se deleitan con la predicación que escuchan y por tanto se felicitan porque piensan que tienen gracia en sus propios corazones. Y son capaces de estar en una reunión viendo y juzgando los corazones de los hermanos que están, mirando quién atiende, quién no atiende, pero despreocupado de mí mismo. Cuando yo vivo así, entonces la palabra
no tiene su efecto porque no estoy teniendo profundidad en mí mismo. Amén. Entonces me siento muy agraciado por Dios, me siento muy estable, me siento bien. Y sin embargo, están tremendamente engañados. Las viejas cosas no han pasado aún. No hay una verdadera obra de conversión en su hombre interior. O sea, muestra la falta que todavía existe de cambios internos en nuestro corazón, con todos sus sentimientos, emociones, alegrías, esperanzas y deseos, se encuentran en realidad en un camino muy peligroso. ¿Cuál es la razón? No hay profundidad. Un abismo llama a otro abismo. Ahora vamos a concluir con dos ejemplos. Uno viene en Isaías 39, versículos 1 y 2, y otro viene en 2 de Corintios, capítulo 12, versículos 1 al 4, y nos van a enseñar la manera de proceder, la que no debemos de seguir y la que debemos de seguir. Empezaremos por la negativa, ¿no? Por aquella que no es la adecuada. Vamos a Isaías 39. Ya estamos terminando, ¿eh? Bueno, estamos, digamos, en esa primera parte del libro de Isaías, esa parte histórica, contemporánea, que termina con el profeta Ezequías, ¿eh? El padre del malvado rey, Manasés. Ahora estamos al fin de la vida de Ezequías y dice el verso 1. En aquel tiempo, Merodach, Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió cartas y presentes a Ezequías porque supo que había estado enfermo y que había convalecido. Sabemos que el profeta le visitó y le dijo: ordena tu casa porque te vas a morir. Y el rey buscó la gracia de Dios para poder ser sanado de su enfermedad. Y Dios le dio una señal por boca del profeta en que un reloj solar retrocedería y avanzaría 10 grados. Incluso el rey se atrevió a decir que era factible, sin que fuera una señal de Dios, que el reloj fuera 10 grados hacia adelante. Pero 10 grados hacia atrás no era posible y Dios obró el milagro. Entonces este rey, que fue sanado por la gracia de Dios, se sintió tan agradecido a Dios que de repente le encantó dar testimonio de todo lo que él tenía. Una vez escuché de una persona que escuchó el testimonio de otra y hablaba de su sanidad, y por un momento pensó y dijo: ojalá yo también estuviera enfermo, pero no de muerte, para poder ser sanado por el Señor y también contar mi testimonio. Bueno, esto es un poquito orgulloso, ¿verdad? ¿O no? Pero ¿qué hizo Ezequías? Ezequías fue visitado por los enviados de Babilonia, ¿sí? Sabemos que a la postre Babilonia fue la que llevó a cabo la destrucción de Jerusalén. Pero Ezequías no tuvo reparo en hablar a boca llena de todo lo que él era, de todo lo que había pasado. Cuánto se jactó Ezequías en su sanidad. La aparente humildad que tuvo en su necesidad no fue la misma en su restauración. ¡Wow! Tremendo, ¿eh? Cuán humildes somos cuando estamos bajo la opresión de la humillante caída, de la enfermedad, cuando realmente sentimos que no podemos. Ahí somos tan humildes, tan necesitados de Dios. Pero de repente Dios en su gracia nos levanta. Y ahí está la gran trampa: mantener el secreto con Dios.
Y ahí es donde tú tienes que proteger, y esto ya es una enseñanza para maduros, ¿eh? Ahí tienes que proteger la exposición de lo que tú tienes, porque al abrir tu corazón, ¿qué le dijo el profeta? Has abierto la puerta a la destrucción. Esto es profundo, ¿eh? Ya no es el pecado que cometí, ya no es la enfermedad que me sobreviene, ya no es la prueba que viví. Dios me ha dado gracia y he sido muy humilde, es mi respuesta posterior. Es una jactancia que yo no soy capaz de diagnosticar, de controlar dentro de mi corazón y que expone mi profundidad en una manera ligera, superficial y carnal, aun cuando va vestida de hojas aparentes. Cuidemos, porque este pequeño miembro se jacta de muchas cosas y no necesita expresarse. A veces hablamos sin que nos oigan. Tú tienes que ver por tu vida, hermano. Dios quiere enseñarte que el corazón humilde es cuando eres levantado o cuando estabas abatido. Es el mismo. Y el secreto con Dios tienes que aprender a mantenerlo hasta tu muerte, donde ahí el abismo llamará al abismo en tu encuentro ya. Cuando llegue ese momento donde te separarás de todo lo terrenal para ir al encuentro de tu Dios. Y ahí se materializará tu experiencia, la que hoy vives espiritualmente. Verso 2. Y se regocijó con ellos. Tuvo una buena comunión con los babilonios. Estoy dando testimonio de Dios, ¿verdad? Estoy hablando de Jesús. Y les mostró la casa de su tesoro, plata, oro, especias, ungüentos preciosos, toda su casa de armas y todo lo que se hallaba en sus tesoros. No hubo cosa en su casa y en todos sus dominios que Ezequías no protegió el secreto. Se jactó. Estropeó la profundidad. ¿Por qué? Porque era superficial. Porque en cierta manera era una persona que tenía una tendencia a producir hojas. Y esto es el final de la vida de este rey. Un buen rey en la suma de su vida, pero de quien podemos aprender estas cosas. Cuando el profeta le dijo, te has equivocado, él dijo, bueno, por lo menos en estos 15 años de vida que tengo, no va a suceder. Hojas. Siguen siendo hojas. Amén. Guarda tu oro, tu plata, tus ungüentos, tus especies, porque es la vida de Dios que hay en ti. Deja que sea el Espíritu Santo quien la muestra a otros. Deja que sea el Espíritu Santo quien manifiesta esas piedras preciosas, esos metales preciosos, esos ungüentos preciosos, porque Él se encargará de dar a conocer quién eres tú. No seas tú quien está llevando a cabo una propaganda de ti mismo, de tu testimonio, de tu ministerio. Permite que sea el Señor que te mantenga humilde. Ruega a Dios por la humildad, que haga de ti el siervo más maravilloso, pero un hombre que sea profundo, una mujer que sea profunda, alguien que está cuidando el yo interno, lo más valioso que tienes, porque es la vida de Dios. Amén. No la cambies por miseria. Cuida. Cuida, hermano, todavía estamos madurando, Todavía estamos aprendiendo. Todavía estamos en el camino del crecimiento. No lo sabemos todavía todo. Y hay una gran tendencia a lucir las hojas. Y las hojas
casi siempre vienen del outlet, de la compra a bajo precio. El fruto es al alto precio de la sangre preciosa de Cristo. El yo interno. Ahí nos habla del ornamento afable que es precioso, como la sangre, precioso para Dios. Amén. Y terminamos ya en la segunda carta a los Corintios, donde el bendito apóstol Pablo, un hombre cristiano, ejemplar, de quien tenemos mucho que aprender, hizo lo contrario que Ezequías. Ahora subraya esta primera frase y recuérdala toda tu vida, hermano. Si no quieres ser un terreno de pedregales, si quieres ser una buena tierra que produce fruto a 30, a 60 y a 90, entonces aplícate esta verdad. Ciertamente no me conviene gloriarme. Verso 12, capítulo 12, versículo 1, segunda carta a los Corintios, perdonar si no dije el capítulo. Verdaderamente, ciertamente, amén, no me conviene gloriarme. Este es el punto partida de cada actuación que tengamos en la vida. Cuando sales a predicar, recuérdate a ti mismo, no me conviene gloriarme. Cuando vas a dar un testimonio, no me conviene gloriarme. Cuando vas a cantar una canción, cuando vas a hablar con alguien, cuando vas a desarrollar tus capacidades maravillosas por las cuales muchas personas te admiran. Y como quise decir antes, no presumas de tus hojas, porque Dios las desecha. Cada vez que te veas tentado a esto, o que me vea tentado a esto, ciertamente no me conviene gloriarme. Y si quieres hacer un paralelismo con Gálatas 6:14, en otra cosa que no sea la cruz de Cristo. Pero vendré, dice ahora el apóstol, a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo, un simple hombre en Cristo. Él podría decir Pablo, no, era él. Pero le conviene ¿qué? No gloriarse. Que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado, llevado en una experiencia espiritual hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables, o sea, impronunciables, inexplicables, que dice que no le es dado al hombre expresar. ¿Qué habló Pablo de esta vivencia? Nada. ¿Cuándo usó esta experiencia? 14 años después. Únicamente para recordar, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esa era la enseñanza, pero no se atrevió a contar nada. ¿Qué harías tú? ¿Qué haría yo con una experiencia de este tipo? ¿Qué hizo Ezequías? Lo contrario. ¿Qué hizo Pablo? Lo acertado. Guarda tu secreto. No te confíes. No luzcas hojas. Protege tu yo interno. Sé profundo. Ten raíz en ti mismo, hermano. Porque un abismo llama a otro abismo, a la voz de sus cascadas. Amén. Pues muchas gracias.
Gracias a los que nos han seguido.